Buenas tardes, mi nombre es Tania Cifuentes, voy a exponer sobre antropología cultural. Entonces, primeramente vamos a definir el concepto. Antropología cultural es una subdisciplina de la antropología que estudia las semejanzas y las diferencias que hay entre las diferentes culturas de una sociedad o de sociedades y cómo la cultura cambia con el tiempo. Aquí también tenemos que hay dos tipos de actividades, una que es la etnografía. La etnografía es un método de estudio donde se recopila información. Los antropólogos culturales aprenden sobre las culturas conviviendo con la gente que estudian. Ellos entran a vivir con las personas durante periodos largos, más o menos de un año o más, eh, y con estos datos que recopilan ya viene la etnología. Entonces, la etnología es una ciencia social que toma los datos recopilados, puede ser por los etnógrafos o otros métodos, por ejemplo, los arqueólogos, y los analizan. Eh, Luego tenemos conceptos claves, por ejemplo, la endoculturación es el hecho de cuando los niños aprenden la cultura, por ejemplo, los padres cuando le enseñan la cultura a los niños, o en los colegios, o los abuelos, o en las personas mayores. El etnocentrismo es el hecho de juzgar otras culturas o juzgar otras costumbres o tradiciones de otras culturas, digamos, sintiendo que solo en nuestra cultura se hace bien o es más correcta. Y el relativismo cultural es lo contrario, es el hecho de respetar las diferencias de las culturas. La difusión es donde se enseñan, digamos, elementos de la cultura o alguna tradición a otra cultura, digamos que se difunde a otra cultura. Y un patrón universal es cuando observamos que se repite algún elemento en las diferentes culturas. Por ejemplo, el hecho de tener alguna religión, si vemos en las diferentes culturas siempre se lleva a cabo algún tipo de religión, de ceremonias religiosas, o por ejemplo la forma en que se organiza la sociedad, suelen tener algún líder en las diferentes culturas. Entonces, eso es un patrón universal. Áreas destacadas en la antropología cultural es, por ejemplo, la antropología económica, que se centra en los sistemas económicos de una cultura. La antropología psicológica estudia cómo una cultura afecta en el comportamiento o en la mente humana. La antropología médica estudia la salud del mundo, la sociedad mundial. La antropología política estudia las formas de organización política en una cultura, en una sociedad. Y la antropología del desarrollo internacional estudia cómo los proyectos de desarrollo afectan a diferentes comunidades y cómo las culturas influyen en esos programas. Bueno, ahora vamos a revisar qué elementos culturales forman parte de tu identidad, de mi identidad cultural. Bueno, las costumbres y tradiciones, estos son como los elementos que se ven en una identidad cultural. Los conocimientos, valores, normas, pasatiempos, ceremonias religiosas y bienes. Por ejemplo, en Colombia, una tradición cultural es ver los desfiles que hacen cuando se celebra un día, por ejemplo, el Día de la Independencia, el Día de la Raza, un día conmemorativo. Entonces vemos que hacen desfiles donde se visten con trajes típicos. También vemos el paseo de olla, que es muy típico en Colombia. Digamos, un pasatiempo puede ser la ciclovía, que suelen hacer en algunas ciudades los domingos o ciertos días. Eh, ¿De qué manera consideras que se puede promover la interculturalidad entre las personas de distintas culturas? Bueno, una manera puede ser en eventos culturales, por ejemplo, en conciertos, obras de teatro, shows de comedia o sitios de exhibición y conservación cultural, como museos, galerías de arte, patrimonios históricos. Vemos que allí puede llegar gente, en estos sitios o eventos, puede llegar gente de cualquier parte del mundo, con cualquier creencia cultural, a, digamos, a disfrutar o a ver los museos o a disfrutar de los conciertos o las obras de teatro. También se puede, digamos que, reunir diferentes culturas. Por ejemplo, cuando se quieren tratar temas políticos, es importante que hayan representantes de diferentes, o deberían haber representantes de las diferentes culturas para que las defiendan, ¿no? Eh, bueno, ¿cuáles son las barreras para promover la interculturalidad? Una barrera eh, puede ser el lenguaje, porque de pronto no nos podemos comunicar entre una cultura u otra, entre una sociedad u otra. Eh, Otra barrera puede ser las tradiciones, puede que una cultura no esté de acuerdo con las tradiciones, con las normas de otra, entonces eso puede limitar, digamos, que se lleve bien o haya una relación entre diferentes culturas. ¿Qué elementos compartimos y nos hacen diferentes en la misma sociedad? Los elementos que compartimos en la sociedad son las normas que establece el gobierno. Puede que hayan diferentes culturas en el gobierno, pero eh, la mayoría, mayormente, pues no siempre todas las culturas lo hacen, pero
normalmente si se basan en el mismo gobierno o por lo menos si les afecta económicamente o socialmente, si les afecta de alguna manera. El sistema político y económico, el territorio, lo compartimos, los valores que debemos seguir, eso también pues por lo mismo de las normas. Los elementos que nos hacen diferente en una sociedad son los gustos personales, o los gustos, digamos, de las tradiciones o las costumbres, la religión, los pasatiempos, los modos de vestir. Normalmente las culturas tienen modos típicos de vestir, entonces no siempre las culturas dentro de una sociedad, no siempre las culturas tienen el mismo modo de vestir, entonces esto también nos diferencia. El acento al hablar es bien diferente. Por ejemplo, en Colombia hay muchos acentos, está el costeño, está el paisa, está el boyacense, hay muchos acentos y se mencionan las culturas tradicionales, por ejemplo, el guayú, que nosotros tienen diferentes lenguas, entonces esto nos diferencia mucho. Y el tipo de educación, eso también nos diferencia porque dependiendo de la zona donde se encuentre la cultura, así estemos en el mismo país, en el mismo territorio, las diferentes culturas pueden encontrarse en partes donde no haya buen acceso a la educación, donde no haya facilidad de acceso a la educación, y eso no es diferente. Y bueno, ¿qué ejemplos de diversidad cultural puedes identificar en tu entorno? Las religiones, podemos ver que hay muchas culturas, diferentes religiones, la alimentación, los acentos, lo que mencionaba hace un rato. Eh, bueno, por ejemplo, aquí podemos ver que hay varias religiones como la católica, la cristiana, los mormones, los adventistas, aquí en Colombia. Los modos de alimentación que podemos ver son el vegetariano, el vegano, el omnívoro. Los acentos, como lo mencioné antes, tienen varios acentos, o las diferentes lenguas que vemos en Colombia, por ejemplo, el español, el guayú, el embera, son, digamos, lenguas que se ven aquí dentro de Colombia. ¿Cómo impacta esta diversidad la convivencia? Bueno, esta diversidad cultural implica que debemos aprender a ser tolerantes con las costumbres distintas a las nuestras, ser respetuosos con las reglas que siguen otras culturas y comprender la importancia que tiene la diversidad cultural en nuestra sociedad. Esto es muy importante porque a veces nosotros no tenemos en cuenta de, de todo lo que hay en nuestro país, de la diversidad que hay en nuestro país, y esto es maravilloso. Entonces, es importante estudiar el tema, no ser ignorantes en esta parte, porque muchas veces no conocemos lo que tenemos. En ocasiones las costumbres o prácticas de otros pueden ser útiles para adoptarlas para nuestro beneficio, para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, también ¿no? Es importante, digamos, a veces conocer las tradiciones de otras culturas y que nos pueden beneficiar a nosotros. Y eso es todo. Muchas gracias.